todo lo que Dios permite es con un buen fin. Por lo tanto, que cada experiencia por la que cursamos están determinadas por Dios y tienen como objetivo algo positivo. Me gusta que me digan hechicero, no brujo. Brujo es como el gentilicio de mercado. Entiendo. El demonio ni ningún espíritu están en tu presencia si no los llamas. O sea, ¿por qué un demonio puede estar comandado por un alto mago? Ningún demonio le gusta estar bajo el dominio de nadie. El demonio tiene obviamente que obligársele a que se presente, esas espiritualidades a que se presenten, se manifiesten y entonces tú hagas tu petición. ¿Cómo Josué llega al punto de ejercer lo que hoy nos acabas de contar? Y yo creo, con lo que ahora sé, que yo estuve bajo la influencia potentosa del demonio. Bienvenidos una vez más a otro episodio de Historias Embrujadas. Hoy sí nos pusimos un poco más oscuros. Tengo el gusto de tener enfrente de mí a un personaje que creo que más de uno lo conoce. Josué Velázquez. ¿Cómo estás? Muy bien, con mucho placer de conocerte. Igualmente, gracias. Tener la oportunidad de conversar, compartir pues, conocimiento y pues adentrarnos un poco en el mundo del esoterismo. Por fin, amigo, en vez de la barrera digital, ¿no? Vamos a hacerlo de frente. Claro, Como claro, siempre es bueno conocer a las personas y tengo entusiasmo, ¿no? De compartir y de dar respuesta a las preguntas que tal vez tengas tú, la audiencia. Sí. Acuérdate, ¿no?, que aquí estamos en un plan absolutamente de conocimiento. La idea de Historias Embrujadas es que compartamos con el invitado y que el invitado también arroje toda la experiencia que tenga. Sí. Lo que nos quieras platicar, lo que quieras omitir, ya tú sabrás. Sí. Pero yo sé que de alguna forma las personas te ubican en algún punto, pero me gustaría que te presentaras un poco más. Bueno, gracias. Mi nombre es Josué Velázquez. Soy autor, he escrito 9 libros referente al culto al demonio. También breves recetarios de herbolaria, de hechicería. Me gusta que me digan hechicero, no brujo. Brujo es como el gentilicio de mercado. Entiendo. ¿Un poco despectivo, tú crees? Tal vez. Sí, no, porque... Y no me incomoda por eso, por la connotación, sino que dentro el brujo es un adorador. Uh-huh. Yo soy un practicante. Nigromante. Yo soy un alquimista, por así decirlo. Entonces sí pongo en práctica pues el hechizo. Yo hechizo, ¿no? Uh-huh. Hay cientos de maneras de manifestar la magia, la energía. Y bueno, dentro de mis títulos está de la verdadera manera de practicar la brujería mexicana. Yo me he enfocado mucho al estudio, a la investigación, a la recopilación, al rescate de la tradición oral de los todavía brujos en México vivos. Tiene una clasificación dentro de la antropología. Debo decirles algo, o sea, sí es un tema, como dice Josué, de estudio. Más allá del folclore. Exacto. O más allá de decir, mañana quiero hacerme brujo, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. No, yo tengo, pues yo creo que más de la mitad de mi vida practicando esto. Y no, yo conozco una mínima parte de lo que es el vasto universo, no hierbas, plantas, animales, días, rezos, oraciones, divinidades, espiritualidades, invocaciones, todo eso, no, eso es solo la práctica, ¿no? La que te lleva. Y nosotros dentro de nuestra línea, que es la Rosa Cruz, pues sí, te exigen para que tú vayas alcanzando grados de reconocimiento entre
entre tus colegas o entre tus iguales, entre tus pares, pues años. Por ejemplo, el primer grado se da a los 7 años y luego así a los 21. ¿Hace cuánto tiempo que tienes ahí en la logia? ¿Desde los 7 años? No, ahí empecé hace como 25 años. Ok. Hace como 25 años porque hice mi ceremonia de entronización hace 4 años. En agosto va a ser 4 años. Ya de mi grado mayor ya no hay otro grado. Después de esto ya no hay otro grado. Más que ya te da la edad y cosas así, ¿no? Ok. Para que tengan una idea, es el honoris causa, un poquito en el contexto de los profesionales y que se les otorga un reconocimiento. Sí. En el caso de las logias es algo similar, pero más interno, pues, ¿no? Sí. Al final, lo que se busca en la línea Rosacruz es el estudio y la comprensión del demonio y sus manifestaciones en la vida del hombre. Ese es como, en resumen, ¿qué hacemos los Rosacruz? Sí van de la mano con el demonio, o sea, sí. no están en contra del demonio. No. Van de la mano del demonio. No, reconocemos el poder divino y creador de Yahvé, del Señor dador de vida. Él es Dios. Ajá. El demonio, Satanás, aunque tiene un origen angelical, fue hecho imagen a semejanza de Dios como nosotros. Él está compuesto igual que nosotros de la misma materia con la que Dios formó las estrellas. Pero lo reconocemos como un ángel. O sea, él fue un ángel. Él tiene capacidades limitadas. Él fue un rebelde, por así decirlo. Por lo tanto, habita este mundo y él es dueño de este sistema de cosas. Oye, y en el sentido de justamente esta adoración, no es idolatría, es adoración y un poco veneración, por así decirlo. Sí, rinde culto y veneración. Es decir, su constante plegaria que permanezca en nuestra presencia, y se venera su imagen, o sea, reconociendo sus cualidades extraordinarias de las cuales Dios le dotó. Así ese es el resumen. Y en base a eso se desarrollan todo el rito. Todo el rito. Y claro, uno lo pueden hacer tan complejo como deseen. Nosotros en la línea primitiva tradicionalista Rosacruz es muy ortodoxa en el sentido, es como muy parecido a una misa católica. Cuando vamos a hacer un culto ceremonial, pues hay un sacerdote que preside, hay un diácono que pues le ayuda ahí como en la iglesia al padre. Pues hay acólitos que son otra vez ayudantes. Sí, es la misma estructura. Es la misma estructura. Misa, pero con otra veneración. Pues sí, en vez de adorar a Cristo, en este caso, o a Yahvé, o a Jehová, o como le nombremos. A Luzbel, ¿no? Se le adora a Luzbel. En ese contexto, Josué, ¿de Luzbel o el adversario? No, Satanás. Satanás. Sí, el único nombre que reconocemos es Satanás. Ok. Y en ese contexto, la veneración a Satanás, el uso del mismo y de otros espíritus. Sí, porque conocemos, como nos dice el Antiguo Testamento, Satanás es mandado a este sistema de cosas, a la tierra, a que lo domine. Bueno, lo gobierna, ¿no? Y él viene con legiones. Las escrituras nos dicen que 3/4 partes de las almas creadas hasta ese momento acompañaron al demonio, ¿no? Y pues ya está en esta tierra y nosotros nos limitamos única y específicamente a pedirle que no se interponga. Señor, no te interpongas. No te metas. No te metas en mi vida. Yo vengo a cumplir un destino a la tierra, un destino que formé y que Dios me autorizó antes de bajar a este sistema de cosas. Y aquí el único que se interpone es tú. Si yo en mi destino me está marcado. Bueno, entramos en la primera regla. Sí. Todo lo que Dios permite es con un buen fin. Que todo lo que Dios decide es amoroso. Dios es amoroso y en Él no existe el mal. En Dios, en Yahvé. Por lo tanto, que cada experiencia por la que cursamos están determinadas por Dios y tienen como objetivo algo positivo, aunque en ese momento te esté doliendo o no la comprendamos. Claro. Al final va a arrojar un resultado positivo. Por lo tanto, aunque estamos dotados de libre albedrío, de la capacidad de decidir una enseñanza, seguir la enseñanza del Creador
o no, porque el demonio no es un adversario de Dios. El demonio es adversario nuestro. Exacto. El demonio funge como un centinela de las celdas de castigo. El punto es que entonces cuando llegamos al sistema de cosas es un territorio de Satanás. Las ofrendas, el culto, lo que hace y lo que tiene de función es decirle: Señor, no se interfiera en mi plan. Nada más. Solo que a través de la historia ha habido diferentes manifestaciones por líderes de culto, líderes religiosos, que trastornan esto a como han querido. Claro. Desde el culto satánico así ensangrentado, ¿no? Bueno, que todavía persiste en México. Bueno, la iglesia robando niños para sacrificarlos. O sea, hay varias vertientes. Fíjate, todos tenemos una necesidad de creer. Y a veces, como existe una rebeldía natural en el ser humano de ir contra las reglas, de ir contra lo establecido, ir en contra del status quo, entonces surgen estos líderes donde dicen: mira, vamos a hacer esto. A ver, imagínate la gran contradicción así absurda, extraordinaria, de un personaje que, aunque a la vez nunca lo he estudiado a profundidad, creo que solo llegó a la high school. Sí, es decir, carecía de mucha información técnica. Lo dijiste creo que muy bien al inicio, es el tema folclórico. Sí, ya sabes, la mano cornuda, mi vestimenta negra, las musas mudas, mi postura, ya sabes, imposición de voz y esas madres. Y sí se ve como un clásico diablo. Porque es la imagen social que tenemos. Exacto. Sí. No quiere decir que así sea Satanás, el Señor. Bueno, te decía, Ila Bey surge en un momento pues donde hay una diáspora en las religiones, ¿no? La mormona tiene gran fuerza, los testigos de Jehová gran fuerza, y pues surge ellos como alternativa. Cierto. Para los que no querían algo de lo mismo. Un poco de rebeldía. Sí, eso, ¿no? yo lo puedo juzgar así. Ajá. Pero imagínate la contradicción al punto de que él es autor de un documento, un libro que se llama Biblia, la Biblia del demonio. Sí, Biblia satánica, ¿no? La Biblia satánica. Por eso le pregunté a Josué, porque justo pues, vamos a abarcar todos los contextos de ya sea el fanatismo, el folclore o los teístas. Sí, pero imagínate. Biblia, derivada del griego biblios, pues que sí es un libro, está directamente connotada o anclada a lo católico, a lo apostólico, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a decir que soy satánico y no soy capaz de crear un artículo, un título o sea, a mí lo que me parece es que es como alguien que usa un nombre al que le mueve un poquito las letras para que suene como a tal, pero que no sea tal. Como el antónimo de algo. Ajá. ¿No? O sea, justo lo que está diciendo Josué es que cómo es posible que no pueda crearse a sí mismo algo original, pues. Y la respuesta es porque no existía el conocimiento y lo que buscaba eran adeptos. Sí, y ese es otro punto para los que estudian. Es como si tú, por ejemplo, eres marianista y estudias a la Santísima y Siempre Virgen María, y de repente tú al ver la iconografía en una pintura dices: no, esta está influenciada por esta, oye, ¿qué hacen aquí estos lirios acuáticos? Si eso es budista, no es católico. Distingues. Sí. Como alguien que se dice adorador del Señor toma como imagen representativa a un híbrido, un andrógino. Un hermafrodita. Un hermafrodita. Cuando Satanás es lo que más odia. Exactamente. No, en el culto religioso tradicional en el que, bueno, mira, el Centro Rosacruz en México, aquí en México tenemos como 300 años. Pero fue creado en Europa hace creo que 800 años. Es una de las más antiguas. Sí, es muy antigua y hay logias muy complejas, ¿no? Pues sí, o sea, muy elitistas. Que también entiendo un poco que luego por ejemplo, Rosacruces sí me llama mucho la atención porque casi no había escuchado ya en México de Rosacruces. Pues sí, todavía estoy. Todo mundo masónico. Sí. Y es como también una especie de moda. Siento yo. Sí, como en cualquier religión, ¿no? O sea, de repente están los que adoran a la Santa Muerte, se la tatuaron, a los de Palo Mayombe, los de Macumba, los de Santería y todos ellos. Sí, obedece mucho a una moda.
Pues precisamente por esta moda es que empiezan a surgir de repente nuevos líderes y nuevos templos. Ese es el tema. Y eso es lo que crea la deformación del culto. En el culto al demonio hay un común denominador en México. Okay. En México. Por ejemplo, en el centro de Rosacruz sí hay limitantes en relación a la edad, en relación a tus estudios, en relación a tu trayectoria y mil cosas. Y nuestro objetivo meramente es conservar la tradición oral, porque hay unas que se llaman cartas vivas. Las cartas vivas son personas que traen una información que no se documenta, o sea, no se escribe, no se redacta, sino solo la conservan ellos. Por ejemplo, en tal edificio, en tal lado hay tal cosa escondida de tal fundador, de tal cosa. Esa información la tiene él. Esas cartas vivas, cuando hacen un consejo, un concilio, y determinan nuevos cargos y así. ¿Y cuál es la función de nosotros en Rosacruz, en esta agrupación religiosa? Así lo voy a poner nada más, agrupación religiosa. Es preservar la tradición oral. Saber cómo se hacía el culto al maligno, a mí me gusta llamarlo, pero como es al Señor, a Satanás, desde tiempos primigenios. Cierto. Nada más. No promovemos culto, no tenemos centros de adoración. No hay templos. No hay templos, no hay nada de eso. Oye, Josué, y en torno a esto, y te agradezco que nos reveles cosas del Rosacruz, en torno a este trabajo que tú desempeñas, en el sentido de que, a ver, por ejemplo, tú puedes hechizar o puedes hacer un maleficio. Sí. ¿Por qué utilizar un demonio? ¿Por qué no simplemente ejercerlo por el propio bueno, sí se puede. Sí se puede. Bueno, algo muy importante de la línea Rosacruz, todos somos espiritistas. Practicamos el espiritismo. No el culto a los muertos, sino su comunicación con ese medio. Utilizamos diferentes métodos para tener información del otro plano. Instrumental. Sí puede ser. Podemos usar la Ouija, escritura automática. Escritura automática. Sí, son cosas. Igual, nada es mexicano nato, todo provino de Europa con la invasión y dentro del cosas que han aportado. ¿Bajo la corriente cardiana? Bueno, hay diferentes. Pues imagínate que la brujería que nosotros importamos de Europa, pues ya era a su vez brujería importada caldea, egipcia, o sea, sumerios. Sí, claro. Ellos llegan aquí los españoles, y entonces la brujería mexicana tiene una mezcla contra el conocimiento autóctono y crea pues esta mezcla con la brujería europea. ¿No? Al final del día. Pues algo así, una mezcla que permite la exposición, y ahí se practica. La brujería mexicana tiene como principal acreedor o testigo de nuestras obras a Satanás. Quien se diga que es brujo mexicano tiene que tener adorador del demonio. A ver, es buen punto que acabas de dar, y qué bueno que lo acaba de decir Josué. El punto es de que no puedes andar por la vida diciendo que eres brujo y no pasar por justamente el culto, por lo menos el culto. Sí, tienes que conocer su origen, la forma de que provoque su manifestación, su presencia. Nos lo decía Zulema, hace unas semanas decía: no nos hagamos tontos, ¿no? O sea, también aquel que sale a decir, no, yo solamente por este lado, ¿no? Ese no es, ¿no? Bueno, no es un brujo bueno, o efectivo, o fuerte. O real, ¿no? No, es que pues como un médico, o sea, pueden haber médicos mediocres. Bueno, ya lo digo. Es como un abogado, o sea, eres un abogado sí, claro. del lumpen proletario, del malo, ¿no? Sí, claro, ¿no? Así claro. de escuela, pues así. Entonces tu conocimiento es limitado. Claro. ¿No? Es limitado, por lo tanto vas a acceder hasta cierto punto, hasta donde tu conocimiento te permita. En una pelea en donde tú eres un adorador de Satanás, yo soy adorador de Satanás, los dos estamos haciendo culto a la divinidad para que nos permita ganarte a ti, tú a mí. ¿Quién va a ganar? Si los dos somos hijos de él, por así decirlo, o adoradores de él, pues quien más sepa. Claro. Sí, si tú me haces así, pues yo te hago así y así. Oye, ¿sí me entiendes? Es el conocimiento. Entonces, si hay dos caminos para actuar,
el culto directo a la divinidad, en donde el Señor, mire, aquí está su hijo tal, y bla, 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 y usted sabe que hay un fulanito que se llama tal, 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 que me está afectando, y le explicas, ¿no? Digo, estoy haciéndolo de una forma muy coloquial, le explicas y provocas su gracia a través del ofrecimiento de algo agradable a la divinidad, ¿no? La ofrenda consistirá pues en algún metal, oro, algo, ¿no? Y sobre todo, pues se le echa mucho sahumerio, se le ahuma, se le perfuma su habitación y se le habla constantemente pidiendo su presencia. Con letanía. Y que escuche. Sí, pues aquí pues generalmente, bueno, sí hay rezos muy, muy melódicos. Sí, sí hay rezos muy melódicos. ¿Haces, perdón, esta plasmación de pantáculos, los clásicos que le llaman los sigilos? No. ¿Ocupas llaves salomónicas? ¿No las ocupas? No, bueno, te digo, todo depende ya tu evolución. Porque, por ejemplo, ya de repente empiezas a tener tanta evolución que ya tú marcas en el aire, por así decirlo, las cosas. Sí. Cuando vamos iniciando, pues sí requerimos de matrices, es decir, de acotadores, como es el pentagrama, o sea, no te puedes salir de acá. Todo eso funciona para eso, para guiar tu ceremonia. Claro. Y claro, podemos recurrir a llaves salomónicas, o podemos ver los textos que nos dejó Cipriano, o Elifas Levi. Bueno, ahorita vamos a hablar de él si quieres. Pero Agripa. Bueno, sí, ¿no? sí. Ellos, fíjate, esos autores nos dan técnicas que a ellos les funcionaron. Exacto. Y en ese tiempo, ¿no? En ese momento. Sí, claro. A sus limitantes. Claro. Que luego yo pienso que no eran tantas, que creo que era más fácil conseguir cosas que ahora, ¿no? Si nos vamos a la cuestión material de las cosas, ¿no? Los instrumentos y todo esto. Bueno, pues imagínate, un brujo de este calibre, pues era químico, ahora podría ser un ingeniero químico metalúrgico, o sea, los antiguos alquimistas, exacto. No, ahora tendrían doctorado en metalurgia. Porque imagínate qué capacidad debes tú tener para que sin las condiciones tecnológicas de ahora pudieras determinar cuánto de esto, cuánto del otro, durante cuánto tiempo, bajo qué método. O sea, ellos realmente eran químicos, eran científicos. Eran científicos. Eso sí es muy bien importante lo que dice Josué, porque sí, el brujo o el antiguo mago, el alto mago, era todo menos ignorante. Ajá, claro. Sí, a diferencia que ya sabes que con la pelea del culto católico empieza una campaña para demeritar y para ponerte hasta el suelo. Y los mandaban a la pira de fuego. Bueno, sí. También. Sí. Para que dejara de existir la brujería, por ejemplo, hace 4 siglos en México, con la Inquisición, no solo era desaparecer a los que existían, sino evitar que nacieran. Totalmente. ¿No? Entonces, sí existe una campaña muy fuerte en donde el brujo es esto, el brujo es ignorante, herético, el brujo es el hereje, es charlatán, o sea, y sus hijos van a ser maldecidos hasta la 5ª generación. Que siento también que ahí la iglesia de repente acepta cosas. Claro, y de repente hay mucha liturgia, claro. Hay mucha liturgia. Cosas, ¿no? Cuando le conviene también, ¿no? Sí, recordemos que la iglesia como religión busca, representó un poder político muy importante todavía hasta el siglo pasado en México y en toda América, hasta que hubieron leyes, por ejemplo aquí, ¿no? En donde limitaron su acción laico, claro. en imponer un culto, en imponer una creencia, en imponer un Dios. ¿No? Afortunadamente, aunque las escuelas más importantes en México siguen siendo católicas, religiosas, jesuitas. Ajá. Sí. Todos ellos. Que todavía influyen, o sea, siento que todavía influyen, pero ya no tan grotescamente como antes, ajá. ¿No? Sí, pero no es porque no quieran, Pues ve Estados Unidos. Están cotados por otros poderes. Sí, hay otros grupos religiosos que luchan por posiciones. En los propios medios hay grupos sectarios. Totalmente.
yo conozco en donde José, pues este es músico y tienes que pasar por el productor porque Cierto. hay un proceso de iniciación con el productor. Porque si quieres estar en mi firma discográfica, pues tienes que estar protegido por esta divinidad, bla, 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 y le vamos a pedir a esta. ¿Entras? No, pues que sí. Y así es en todas. Y yo conozco muchos y me han invitado a muchas. Y no solo de los medios, ¿no? Se forman esos grupos. ¿Por qué? Pues como para cooptar. Entonces van como el yunque. Bueno, Ya algo. vamos a pasar a lo político un poquito. No, pero pues el yunque es un grupo sectario católico. Sí, sectario totalmente. Entonces, ¿qué hacen? Preparan a una persona y le impulsan para tal lugar, tal posición. ¿Verdad, que panistas? ¿No? Jale a su vez a alguien más y empiezan a tener cotos de poder. Totalmente. Así lo mismo en la música. Cotos de poder. Oye, y en ese contexto, porque de repente hay mucha gente ahí vociferando. Evidentemente estamos en redes sociales. Redes sociales hay N cantidad de dispersión de información. Muy mala, por cierto. O sea, casi es muy pequeño o casi resquicio de información fidedigna. Pero siento yo, desde mi punto de vista como investigador, y te lo pregunto a ti, como ocultista. Porque creo que eres un ocultista. Sí, claro, sí. Por lo que acabo de escuchar. Sí. Tú como ocultista, ¿no crees que está confabulándose este tema de las redes sociales para el manejo de mentes? Bueno, sí. Sí, no sé a qué fin. Lo que sí puedo, por ejemplo, estaba leyendo un estudio bueno, voy a omitir nombre, Sí. pero en ese estudio se revelaba que, por ejemplo, tan solo en América ocurrió un fenómeno que lo que hacía era tratar de manejar el esoterismo tan abiertamente que las nuevas generaciones lo iban a ver como estar hablando de un deporte, como estar hablando de porque hace años hablar de brujería y hechicería era una cosa... Sí, era un cliché. Pues sí, era algo un tema tabú, ¿no? Pues como varias épocas como prohibidas por el prohibicionismo, sí, ¿no? Sí, de ahí es que pues había un hermetismo mucho en quien practicaba. Antes yo me acuerdo en México era una cosa complicadísima encontrar un brujo. Sí, y había muy pocos, bueno, públicos. Ajá, sí, no, es que los que conocías que pues eran famosos. ¿Quién podría ser, por ejemplo, en los 80s? ¿Quién podría ser brujo famoso en los 80s? Bueno, hay uno muy famoso de Veracruz que se llamaba Tito Geixpa, que murió. No, pero él era una persona famosísima, o sea, él... yo conocía a un descendiente de él, pero lo sacaron, la otra mafia de Veracruz lo sacó de Catemaco. Pero ha sido el único que yo no conozco. Mira, yo en todos mis años de carrera no conozco a uno pues real. Otro que pudo haber sido pues uno muy malo, Constantino de Constanzo. Constanzo. El clásico caso de los satanistas. Narcosatanistas. ¿Qué supiste? Siento que Constanzo era como también parte del culto, pero por una exacerbada forma de poder. No, bueno. O sea, sí. Mira, él... Ajá. Todos cuando entramos a un grupo, a una agrupación, buscamos aprender, un reconocimiento y protección. Cuando tú eres aceptado en un grupo, te proveen todo eso. ¿No? Te proveemos, pues hablaba de los artistas, sí, aquí vamos a estar esto, te voy a preparar, te voy a tener los mismos contactos que yo ya tengo, que son parte de mi agrupación. Lo que ocurre en Estados Unidos, o sea, con toda esa gente que han estado descubriendo ahorita, que hacen sus cosas malas, bueno, es lo mismo. Eso malo que hacen no obedece a ningún culto al demonio, porque en nuestras escrituras no existe ningún lugar donde nos diga cómete un niño. Exacto. No existe. Eso obedece a tu mente. Sí. Lo que pasó con Constanzo, que él, pues en vez de estar sacando chivito, como él cada vez tenía clientes más poderosos, cierto, pues dijo, ha de ser más impresionante matar a un hombre. O a un niño, sí, claro. O a un niño. Sí, es cierto. Entonces, él va adquiriendo poder y empieza a reclutar y empieza a hacer su grupo religioso, grupo sectario. Pero él originalmente, pues lo que hace, él era un palero, él practicaba ¿Palo mayombe? Palo mayombe o la regla Congo, algo así, también muy fuerte, para pasar. Sí, claro. Él sí era traficante de narcóticos. Sí, claro. Él pasaba de
de Reynosa al otro lado. Bueno, para eso usaba a los enfumbes, a sus muertos, para que pues el migra no pidiera revisión. Sí. No, porque yo he tenido acceso a unas declaraciones que hizo esta Aldrete. Ajá. Creo que ya está por salir, ¿no? Ya salió, ¿verdad? Salió, que la quisimos entrevistar y se nos fue. Pero o sea, fuga. Sí, Su familia, evidentemente, ¿no? Bueno. No podemos meter más cosas. ¿Qué ocurre? Que él, pues para esta manera de impresionar, porque bueno, tú sabes que aunque espiritualmente a mi punto de vista tiene el mismo valor un morenito que un güero, creo que genealógicamente sí puede existir una carga espiritual distinta entre un germano y un africano, por ejemplo. Bueno, pues Constanzo era de esa misma idea porque él era de la vertiente cubana y permite entre su mente tener la idea de pues matar gringos. Cierto. Y pues se equivoca de alguna manera y asesina al hijo de un funcionario muy, muy fuerte en ese por eso entonces, el FBI. Sí, por eso lo agarraron, porque si no, sí, hubiera seguido. Claro, como ya seguía desde antes. Claro, totalmente. ¿Qué ocurre? Que él sí estaba muy protegido por gente, por políticos, policías y todo eso. Pero la presión mediática y la presión política del gobierno estadounidense pues hizo decirte, pues no te puedo dar chance. Oye, hablando de estos en ese contexto, porque muchos justamente acaba de decir la mente del brujo o el mago, ¿cuáles de los rituales que has tenido y que nos puedas dar la oportunidad de conocer? ¿Qué conlleva un ritual para hacer un maleficio? Por ejemplo, hemos escuchado mucho los maleficios que terminan en una posesión. O sea, ¿por qué un demonio puede estar comandado por un alto mago? Ajá, muy buena pregunta para hacer la siguiente reflexión. Ningún demonio, ninguna manifestación espiritual, porque son espíritus, le gusta estar bajo el dominio de nadie. Por eso se requieren apelaciones, se requieren rezos que los retengan, que son como hilos mágicos que los sujetan y no pueden alcanzarte. O ya elementos materiales como anillos, alguna cuestión. Por ejemplo, que traigo un escapulario, este es un detente. Okay. No, y me sirve para ciertos demonios que siempre me andan fregando. De una línea de demonios. Sí, solo de ciertas. Sobre de esa. Que ellos conocen esto. Porque hay unos que no conocen esto. No es como si no sea un vampiro. Le enseñas una cruz y. Entiendo. ¿No? Entonces, por eso se requiere, porque el demonio no se presenta porque sí. El demonio lo obligas. O sea, estos demonios. Sí. A estos demonios. Yo creo que yo nunca he visto a Satanás. Ojo, porque allá afuera se les hace bien fácil. Sí, no. Soy hermano, hijo, novia, novio, se les hace bien fácil. Sí, no, sí, sobre todo cuando la gente está en una situación desesperante. Pues sí, el demonio va y te habla. Sí, tú puedes, decías esto. El niño nadie lo ve, nadie se va a dar cuenta. Te anima a leer. Ajá, y te habla. Esa energía te habla, te manipula, porque al final ellos son inmateriales. Yo creo que sí comparte características muy extraordinarias como la omnipresencia. Solo que nosotros creemos que ellos no son capaces de leer el pensamiento. Pero son tan inteligentes que lo deducen. Y saben, si te acorralan de tal manera que saben qué decisión vas a tomar, ¿no? Al final. Porque sí manipulan todo eso. Porque la función es hacerte caer en ese error. Entonces, el demonio tiene obviamente que obligársele a que se presente, esas espiritualidades a que se presenten, se manifiesten y entonces tú hagas tu petición. Pero hay un sistema. O sea, claro. Vaya, no, lo dice, tal vez a gente que está escuchándonos va a decir, perfecto, si Josué dice que tienes que sujetar a un demonio, debe ser fácil. No, precisamente a eso se refiere el conocimiento del mago, del hechicero, del brujo practicante, el que él conoce la forma y también cuando puede reconocer que no va a ocurrir. Claro. Sí, porque el demonio puede ser muy rebelde o puede estar presente y tú no percibirlo. El hecho de que él no se manifieste en forma física, sensorial, o sea, que tú
lo veas, lo huelas, lo sientas, no quiere decir que no te escuche. No. Generalmente cada vez que uno dice, Señor, ayúdame, el primero que levanta la mano para aceptar la petición de favor es Él. Cierto. Él es el que dice, pues yo te ayudo, ¿qué hay que hacer, no? Por así decirlo. Solo que la función del demonio es meterte en una disyuntiva, en una constante tensión. Pero el objetivo del demonio es destruirte. ¿Generarte un desequilibrio? Sí, va a generar un desequilibrio, entonces siempre vas a depender de él y si él puede provocar en una posesión o en una infestación, en una cercanía que él tenga, pues tú quieres resetearte. Generalmente en eso terminan, porque pues no toleras, no aguantas. ¿Dónde queda el intercambio? Si en un momento dado se da, o dónde queda que el propio demonio diga, ok, este es bien sencillo, me lo llevo en el alma. Bueno, hay muchos rituales, maestro, en donde tenemos la forma de solicitar un favor, en donde generalmente no se ve la divinidad, no se manifiesta en forma tácita, pero es implícita. O sea, estamos reunidos con los elementos. Sabemos cada vez que ponemos, por ejemplo, garbanzos, estas semillas, el Señor se presenta por ellas. Es el momento dentro del rito que uno aprovecha pues para hacer su petición. Pero acercarse al demonio no es una cosa sencilla. O sea, no yo tomado, alcoholizado, voy a hacer algo y grito. No. El demonio exige, por ejemplo, 3 días que uno está limpio antes de hacer ceremonia. Ayuno, es que no probar carne. Se les olvida, yo creo que la gente, perdón que te interrumpa, es un caído. Sí, pero es una divinidad muy poderosa. O sea, es el punto, ¿no? O sea, no estás es justo, a ver, los rituales eclesiásticos, religiosos, también te exigen, es lo mismo que te exigen. Claro. La confesión, un sacramento, confesión, comunión, y para que pueda estar en presencia del Santísimo. Nosotros lo reconocemos. Entonces, claro, es un proceso de purificación. Porque, oye, si te arreglas para ir bien a tu trabajo, bueno, pues igual aquí hay un proceso porque vas a estar en presencia de una energía. Totalmente y poderosísima. Poderosísima. Por eso digo, yo creo que yo nunca he visto a Satanás. He visto muchos otros demonios que son o espíritus oscuros, ¿no? Gente, los que se llaman espíritus descarnados, espíritus de gente como... gente como nosotros. Espíritus que andan ahí que no trascendieron. Los que están atorados, ¿no? Sí, exactamente. Y pues son. Por eso como cuando estás pidiendo, que papá me ayude pues no, los muertos están. Incluso en una sesión Ouija te puede contestar todo menos lo que tú crees que estás interactuando. Menos quien tú crees quien esté interactuando. Dependiendo también que sepas utilizarlo. Sí, porque además no todos tienen... Bueno, fíjate, si hay técnicas para jalar espíritus. Sí, hay técnicas. Pero no todos tienen permiso. Claro. Si nosotros tuviéramos la capacidad de ver cuando uno empieza a abrir, por ejemplo, en la Ouija, pues es como si hubieran muchos por un orificio muy pequeño queriendo ingresar. Totalmente. ¿No? Y sí, ellos van a ser capaces de imitar las voces, incluso incrustarte como pensamientos para que tú lo ubiques. Es como cuando espantan en tu casa. Lo mejor es no hacer contacto con ellos, porque ya ves que la me le dice, ¿qué quieres? Dime qué quieres, porque tal vez porque piensan que les va a entregar algo. Pero no, el demonio ni ningún espíritu están en tu presencia si no los llamas. ¿Y si eres valuable para ellos, podrían ejercer posesión o no? No necesariamente. Generalmente yo en mi estudio considero que el demonio no posee físicamente a una persona por el valor que represente para él, sino por lo que esa persona representa para los demás. Totalmente. Es como el demonio dice, mira, vamos a atacar a ella porque pues a ella la sigue mucha gente, o a quien va dirigido ese mensaje es quien me interesa. O el intermediario. Vamos a utilizar a esta persona, esta materia para que el demonio se manifieste, pero el ataque va directo para el sacerdote exorcista tal vez, que es con el que el demonio quiere tener contacto y que de forma directa no puede hacerlo. El propio combate, ¿no? De ellos. O sea, es decir,
El propio demonio que combate al exorcista es como también como que le nutre. Te voy a platicar cómo funciona un poquito alguno de esos trabajos. Por favor. Los trabajos de brujería pueden meramente funcionar, que ahí es una parte muy interesante del estudio, porque al agregar el elemento A más el B me da un C determinado, un resultado determinado, sin apelación espiritual. No requiero de la presencia de nadie. Pido permiso incluso a Dios, el Señor permite, y al espíritu de la otra persona. Que permita que mi energía se mueva. Sería una parte de estudio muy interesante, pues determinar por qué. ¿Por qué al prenderle una veladora y haberle inscrito el nombre? ¿Qué pasa? ¿Qué se mueve de esa energía que provoca un cambio en la otra persona? Claro. La brujería va a actuar sobre alguien, creas o no. Okay. Es más, puede actuar si el ejecutante cree o no. Si tú agarras un arma y no la sabes usar, ¿te puede matar o no? Sí, claro. Porque se activa eso simplemente. Aunque el receptor no conozca que le están haciendo el ejercicio de la brujería. Sí, claro. No es necesario. Okay. No, pues no es necesario. Ok. No es necesario porque lo que se ataca es a nivel espiritual. Y en el mundo espiritual, en estos planos, existe mucha manera de atraer. Se le da una atención a tu espíritu para jalarlo. Lo entretenemos mientras injertamos. Es una manera gráfica de ilustrar cómo se juega, cómo se practica la brujería real. Okay. Atraigo el espíritu que es tu protector, es quien te cuida, como tu ángel de la guarda. Se le distrae con un trabajo, que a su vez es una lámpara, estarle rezando. Y hay muchos rezos que pueden remitirse a mi libro que se llama Tesoro de Oraciones, en donde recopilé muchas oraciones muy antiguas con aprobación eclesiástica, que créanme son, y no son malas. Hay unas que sí son para el maligno. Okay. Y otras pues al Santísimo, claro, al Santísimo Sacramento, claro. al Divino, pues. Una vez que se jala ese espíritu, uno injerta esas larvas negativas en la persona. Okay. Por eso es que, pero eso pasa en un plano espiritual. De tal forma que la persona puede sentir que le caminan los gusanos, que le caminan, pero pues no se ve. Tal vez alguien que lo va a curar puede visualizar esas energías, materializarlas. Que incluso sea un buen alto mago. Pues sí, alguien que sepa, un curandero bueno. ¿No? O sí, un curandero bueno que sepa. Pues sí tiene que saber. Fíjate, toda la brujería tiene principios básicos de acción. Entonces la mayoría de los que practican la brujería real pues saben. Es como cuando haces una atención a un difunto, a un espíritu. Es un saludo, un agradecimiento, un perdón y el pedimento. Claro. Es como tu regla. Entonces todos lo hacemos, todos, el católico, todos lo hacemos, esa misma regla, para llamar la atención de la espiritualidad a la que le estamos buscando. Cada espiritualidad tiene conformadas ciertos elementos y no es dentro del imaginario. Quien nos enseñó, a su vez tal vez lo aprendió a partir de la práctica, sabe que a cierta espiritualidad le gustan las campanas, o a través de ese sonido muy agudo ese espíritu voltea, y no otros. Okay. Por eso hay espíritus a los que se les toca, por ejemplo, campana, otros a los que se les toca con piedras, otros a los que se les chifla. Yo considero que es por la frecuencia de la onda del sonido. Exacto. Sí. Que solo a ellos es como el sonido que los perros escuchan y el humano no. Como dice en algunos escritos enoquianos de que casi nada, bueno, la mayor parte no puede hablarle un arcángel, porque el idioma del arcángel es por más allá de la fonética humana, a reserva que sea un mago. Pues sí, hay gente que está iluminada, yo le puedo llamar, para crear esas conexiones. Sí. Yo, por ejemplo, pues no puedo. Yo, para hablar con los espíritus, requiero de un elemento, de un instrumento. Forzosamente. Pero sí conozco de gente que los escucha o los ve. ¿No? Y dice, está pasando esto. Y hay muchas manifestaciones. Pero partiendo, voy a terminar mi idea del hechizo. Por favor. Entonces, el hechizo lleva un conjuro. Conjuro quiere decir el nudo, el decreto que haces, que está siempre acompañado de un rezo. Entonación. Exacto. Ese es algo esencial en la práctica de la hechicería.
Hay rezos que están en español, Ujú. otros que pueden estar en hebreo, en latín, en griego. Arameo, ¿no? Sí. Ujú. Y que es muy importante que ese rezo se recite tal como está. Muy cierto, ¿eh? Ojo. ¿Por qué? Sí. Porque aquí es el sonido, la energía que emana esa vibración fonética, o sea, la combinación de esas palabras Ujú. crean esa energía que abre esos portales para la manifestación. Cierto. Ajá. Por eso tú puedes rezar mil cosas, pero no creas en esa conexión. De hecho, de ahí viene el contexto de la fe en la misma entonación de la oración. Háblese de lo religioso, católico, santo. Sí debe respetarse el idioma original Ajá. de la oración. Pero exactamente como dice Josué, el lenguaje, la lengua, usualmente son lenguas perdidas, Sí, ¿no? sí, pero por ejemplo, bueno, también hay en nuestro español, En el en español nuestro ya castellano. actual, ajá. Sí, por ejemplo, algo. Ok. Dependiendo la fonética de la entonación que le Ajá, pongas, claro. creas una vibración. Si nosotros aquí tuviéramos La vibración, ¿qué puede ser? Algo que nos permitiera ver las vibraciones, Sí, la como- frecuencia de Como onda. un sensor de auditivo. Sí, tú sabes cómo no, está aquí cuando se vibra. Ajá. Digo, yo he hecho muchos ejercicios porque experimento mucho, ¿no? Y es como un papel cuando te pones y vibras. Ujú. Vibra diferente con la A, con la E, con la I. Sí. Bueno, Sí. esas vocales con las consonantes en conjunción crean una vibración y una frecuencia determinada Cierto. que solo ciertas entidades las La pueden escuchan. captar, claro. Por eso dicen, esta oración es para atraer espíritus oscuros, los espíritus que están en esta frecuencia, en este nivel de energía, ¿no? Esto, si tú le vas a hacer una plegaria a la divinidad, que fíjate que a Satanás, por ejemplo, pues va en esto y siempre hay sonidos muy guturales. Y cuando tú te grabas haciendo estos, recitando estas Oraciones. estas oraciones, Ajá. Parece que cantas. Por ejemplo, "Hola, Gabriel, hola, ya me ordené". Ok. Entonces, cuando está, o sea, Se entiende. la cadencia en La forma de es la cómo la vibración emites, que ¿no? crean tus palabras Ujú. lo que permite la conexión. Totalmente. Así. Es la frecuencia creada a partir de la combinación de las palabras lo que crea la conexión con Ahora, los individuos. para que lo entienda la gente, los mantras, así sencillo. Es un Una ejemplo. claro. oración es un mantra. Y el mantra te va a permitir por ejemplo, La los conexión. mandala. Ajá. Si nosotros pusiéramos en un papel y pusiéramos arriba de una bocina, la arena toma formas. Cierto. Pues las mandalas son eso. Pues un maestro iluminado en esos momentos se puso a decir, o sea, porque imagínate, cómo alguien si ahorita se me haría muy difícil poder decir, oye, ¿cómo hacemos para proyectar una mandala en el piso? Claro. Bueno, pues tal vez los monjes, los hindúes o los budistas Ujú. o los tibetanos, Ujú. bueno, pues tienen una vibración tan importante que les permite ver. Sí. Bueno, ese conocimiento es el que transmiten y generalmente se vuelven dogmas de fe. Exacto. Como nosotros, nadie ha visto a Satanás, pero creemos que existe. Pero hay voceros, Sí, claro. ¿no? Sí, pero nuestra principal fuente de información son las Sagradas Escrituras. Y hay tablas cuneiformes, sumerias, hay muchos las textos vasijas. sí que nos dicen que hablan del demonio. De hecho, los encierros de los demonios en las vasijas, ¿no? Sumerias. Fíjate que es una práctica que sigue existiendo en México, donde agarra uno y dice, dormido te he de agarrar, Sí. pinche chambuco panzón, aprieto bien el tapón. Y sí, tú le hablas al pingo y lo estás sujetando. agarrando y le echas ahí el garbanzo y como a él les gusta mucho, entra por él. Un poco como los jeans, ¿no? Sí. Las lámparas. Sí, si nosotros hacemos un recorrido por las diferentes manifestaciones religiosas en el mundo, hay muchas similitudes. Y a eso quiero llegar a esto y espero que nos cuentes. Ya vimos el conocimiento vasto que ejerces. Y eso es muy bueno porque la idea de Historias Embrujadas es que la gente también
enfatice en el estudio, que no se vaya con la finta. Pues sí, porque pues hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Sí, porque el demonio también se molesta cuando lo molestas. Es como patearlo. Yo sí quisiera preguntarte sí o sí, Josué, tus inicios, si me permites, y que conozcan esa otra parte, justo cómo Josué llega al punto de ejercer lo que hoy nos acabas de contar. Yo he hecho reflexiones durante muchos años en mi vida y yo creo, con lo que ahora sé, que yo estuve bajo la influencia potentosa del demonio, de un tipo de demonios. Hay demonios de los vicios, hay demonios de la lujuria que te pierden almas, que esa es su función, venir a descarrilarte. Y hay otros que te aportan conocimiento, la ilustración, la iluminación. Bueno, hay de todo. Yo creo que por eso pude hacer cosas, porque ya había un demonio tras de mí, o conmigo más bien dicho. Por eso para mí me resultaba, pues si no fácil, al menos comprensible ciertas lecturas, literaturas, encontrar cosas y no experimentar miedo. Ahora sí, ya me da miedo hacer cosas, y hay cosas que ya no hago. Pero en ese momento no. En ese momento fui capaz de hacer muchas cosas graves. Pues motivado por mi ambición de conocer y de ver si era cierto, de obtener un favor, un fin. Pues, al final, no era tanto que yo quisiera tener algo, sino creí yo en mi limitada mente que era la única forma de decir, ya ven que sí existe. O sea, está reflejado, está materializado el deseo. ¿Refrendado por tu experiencia? Bueno, pero no actualmente. En ese momento, cuando yo estaba buscando algo, decía, la única forma que puedo decir, Josué, si todos dicen que existe el diablo, existe el diablo. O sea, no hay nada que puedas probar. Yo decía, pero cuando me vean con mucho dinero y me vean que yo soy famoso y que se busquen y que yo alcance reconocimiento y cosas así, van a decir, sí, Josué no tiene talento. Algo mágico debió ocurrir con él. Tal vez eso me empujó en ese momento. ¿Sí? ¿Cuántos años tenías? Pues poquitos. Más o menos. Pues sí, yo creo que tenía menos de 20. Sí, además mi mente pues muy limitada, y entonces yo me enfoqué mucho pues aprender. Y yo creo que la única capacidad, o sea, quien me dotó de capacidad pues fue el Pingo. Mira, a ver. Cuando yo empiezo, porque realmente ¿cómo te explico? No sé qué momento se me ocurrió decir, voy a hacer esto. Realmente no me acuerdo. O sea, no me acuerdo si un día ocurrió, que leí. No sé, simplemente yo me acuerdo a partir de ya estar ejerciendo, de ya estar ejecutando cosas. Tú lo comenzaste diciendo una influencia. Sí, porque algo seguramente me empujó a hacerlo. Algo me estaba haciendo irme a los panteones a la 1, 2 de la mañana sin miedo. Algo me empujaba a aprender las cosas, a leer y a grabármelo. Algo. Porque digo, no es natural. Sí, algo espiritual. Espiritual externo a la mente de Josué. Sí, sí. Pero yo no lo había promovido. No, yo nunca hubo así. Yo no le había pedido a alguien. No. De repente, te digo, yo mis recuerdos más claros está a partir de que yo ya me veía haciendo cosas. O sea, no recuerdo un momento cuando dije, me voy a meter de narco, por ejemplo. No existió. No lo acuerdo. Obvio si funciona. No lo recuerdo. Ya me empecé ahí. Yo creo que fue un demonio el que me estaba ayudando en todo eso. Y después ya empecé a encontrar información y me enfoqué en estarle pidiendo a un demonio que de acuerdo a la clasificación que nos hace San Cipriano, que además fue un libro que a mí me impactó mucho. Muy bueno. Pero te voy a decir, o sea, no por tanto por su contenido. No todos lo entienden a San Cipriano. Sí, pero no tanto por su contenido. Sí, te voy a decir por qué. Voy a decir, bueno, nunca he platicado esto. Oye, gracias. Pero a ti, tú estudias esto, entonces vas a comprender. Siempre veía yo en mis sueños, y cuando yo iba a una cueva a hacer mis invocaciones, veía una línea blanca, como una firma,
como si alguien hubiera agarrado un spray y lo hubiera hecho así. Y la veía en mis sueños y volteaba y la veía en el piso. Y en esa cueva siempre se me proyectaba en un solo lugar. Okay. Cuando yo llego al libro de San Cipriano, me doy cuenta que esa es la firma de Lucífugo Rofocale. Rofocale, claro. Por eso es que yo le pido a él. Porque para mí fue pues una muestra de algo que yo no conocía y que me había estado se me revelando constantemente. Porque decía, ay, pues hay un montón de diablos. ¿A quién le voy a pedir? ¿Por qué no nada más le puedo pedir a Satanás? Yo en mis conjeturas vulgares y limitadas, ¿no? ¿Por qué no nada más le puedo pedir a él? Entonces mi experiencia me fue indicando, y entendía, no, pues porque pues, no puedes ir a ver al Señor así, como, no, pues para eso están ellos. Claro. Y realmente sí, los acuerdos se hacen con ellos. Sí, es no con Satanás. Sí, claro, totalmente. Claro. Bueno, por eso es que, y después de descubrir pues, muchas características de este demonio, como que él era el dueño. Mira, otra cosa que nunca he revelado. Sí, por favor. Yo empecé a hacer hacía muchas cosas. Muchas cosas. Rezos y todo lo que te puedas imaginar. Y siempre decía, pues yo pues así quiero tener dinero. Y esa cueva donde yo estaba está así en alto y al fondo, así, o sea, da hacia un valle. Da hacia un valle y en ese valle hay unos canales como de irrigación. Y yo podía estar allá a la 1 o 2 de la mañana y me acuerdo que me alumbraba con la luz de la luna, o sea, así se veía. Las copas como que hasta brillaban, ¿no? Pero el efecto de la luna. Y veía flamas. Ok. Sobre de las copas. No, o sea, en el piso, pues, en los campos yo veía flamas. Okay. Y me decían, pues allí está. O sea, tu búsqueda estaba ahí. Sí, me decían que yo podía ir a recoger allí dinero. Entonces yo me acuerdo que le preguntaba a una persona, oye, ¿qué significa que uno vea lumbre en el...? Pues sí, porque yo estaba limitadísimo de a quién preguntarle. Por eso digo, ahí sí ocurrió algo muy espiritual porque, pues, ¿a quién le ibas a preguntar del diablo, no? ¿Quién te iba a contestar? Bueno, y además, ¿quién te iba a contestar? Pero eso sí, pues ahí es un pueblo allí, entonces la gente, pues ahí hay dinero, ¿no ves que ahí pasaban los revolucionarios? Pues no ves que por ahí pasaba el tren y dicen que tal. Pues no ves que aquí fue tal batalla de tal cosa. Cierto. Así me decían. O sea, las luces que yo veía eran los fuegos tipo fatuos por la emanación gaseosa que emana el oro o la plata o algún mineral. También. Pero pues ya yo me sentaba, te voy a decir, yo me sentaba en un lado y decía, a ver, aquí me voy a sentar, voy a voltear, o sea, trataba como de tomar como una medición náutica para después en el día ubicar con mi vista, a ver a dónde van a dar tus ojos, entonces ahí quiere decir que ahí es donde viste la luz hoy en la noche, porque no había mayor referencia. ¿Tú nada más tenías el fuego fatuo o el fuego ese? Sí, veía el fuego fatuo, entonces decía, ¿cómo le hago para identificar dónde es mañana? Para ir a escarbar. ¿Y así ibas sucesivamente varias noches? Sí. Sobre todo cuando llovía, haz de cuenta que yo salía a la azotea de la casa y hablaba. Hay una oración que hace uno a Elohim. Elohim. Bueno, yo lo pronuncio así. Sí. Elohim. Y le habla a uno, y ya los espíritus aéreos y bla, bla, permítame, si hoy es un día agradable en donde voy a recibir su bendición. Uno les pide después que el trueno se manifieste. Y, o sea, para mí era tan increíble poder que te contestara eso. O sea, eso que te contestara. Bueno, entonces ya empezaba el chipi a llover así poquito, pero... Es decir, sí había una contestación para Josué en el ámbito climatológico, aunque sea un estruendo del cielo. Mira, las mismas plegarias se pide, por ejemplo, cuando uno está haciendo una brujería, pues no sé, de maldad. Y si usted, señor Satanás, me escuchó, que chille el niño, que se azote la puerta, que grite, no sé, y se manifiesta. O sea, tú que me cante el gallo ahorita que son las 3 de la mañana. Okay.
¿Por qué? Porque el brujo mexicano hay cosas que no practica. No, no todos los brujos son adivinos, no todos los hechiceros somos adivinos. Aunque todos los adivinos sí somos brujos. ¿Ok? Bueno, entonces hay brujos que, por ejemplo, yo puedo tirar piedra, leer maíz y decir, sí nos escuchó. El trabajo sí va a pegar. Hay hechiceros que no practican la adivinación porque no la aprendieron o no la saben. Entonces, le claman a la espiritualidad una manifestación visual. Climatológica, visual, sí. Física. Sí. Ahí dice, por ejemplo, uno que conozco, siempre le soplan en la oreja. De que va a pegar. Es como, sí me escuchó. Dijo que sí. Te tengo que preguntar esto. Y por último, para terminar, y te agradezco que nos hayas revelado cosas que no habías revelado. Pero eso sí te lo tengo que preguntar. ¿Josué Velázquez hizo pacto con ese demonio? Sí. Pues no sé, hace como 25 años. ¿Hay un término del contrato? Pues mi muerte. Entiendo. Sí, no existe. Bueno, yo muy poca gente he conversado detalles al respecto. Pero mi afán de entender, sí, mucho nada más fue de, oye, quiero esto y sí, lo recibes. Y sin importarle uno qué va a pasar. Y sí, yo pensé que iba a morir antes. Yo pensé que iba a morir más joven o no sé, cosas así. Pero pues ahora con el estudio y comprensión, con maestros, me doy cuenta que no. Que además el demonio realmente no nos pide nuestra alma o nuestro... Tal vez sí nuestra materia, pero en el sentido de rendirle culto y adoración. O sea, sí. No conozco en mi experiencia que el demonio te cobre en vida algo. Pienso que ocurre en el plano espiritual. Por eso yo me la paso haciendo indulgencias. Me suena mucho porque justo en la petición de un milagro existe una penitencia. Sí. Me das, te doy. Bueno, más bien, me das, te agradezco. Ok. En el ámbito satánico, satánico, sí, demoníaco. Satánico es me das, te agradezco. Okay. Sí, porque aquí el demonio nunca deja de proveerte. A ver, voy a decirte algo también, nunca lo he conversado. A lo mejor, a ver. El pacto, el convenio, que los invito a leer mi último libro que se llama Pactos y Convenios, que habla sobre la metodología que yo utilicé y traigo pues a otros de otros autores muy famosos. Agripa, San Cipriano, Levi, incluso hasta Justina, que dicen que ella, bueno, porque ella hizo un pacto ya creo que con el divino, ¿no? Bueno, Cipriano con el demonio y ella con Dios, Padre. Bueno, no hay un término. Quien lo desconoció fui yo. Yo no hice nada, nunca he podido hacer nada para que eso se rompa. Háblese del pacto. El pacto. No, simplemente es como, José, tú pides aquí dinero y pues aquí el dinero está constantemente y aquí está, sigue apareciendo. Yo soy quien no lo toma. Porque en mi conocimiento, con quien me he acercado, con los grandes maestros, no existe forma de hacerlo. Lo que sí logré hace muchos años fue como liberarme de la influencia que tenía estos demonios conmigo y poder decir no más. No caer en la tentación de tomar esas riquezas para prorrogar tu contrato. Porque sí, pero yo considero que como no hice nada para romperlo, eso sigue vigente para la divinidad. Es decir, tú ya si tú no lo agarras, pues esa es tu bronca, pero pues yo estoy cumpliéndote. Por lo tanto, sé muy seguramente que me espera el castigo. No sé, hay cosas que no recuerdo de esas noches que prometí, que dije.
Claro. O sea, no recuerdo. En algún momento, Josué, cuando traspole hacia lo espiritual, lo va a reconocer, me imagino. Seguramente sí. Pues seguramente sí logro pasar el río. O sea, no sé qué pasa. He tratado de investigar qué hay en el otro plano, ¿no? Claro. Pero pues me enfoco a lo que conozco. Hago indulgencias plenarias, penitenciarias también, y mucho. Ahora, y pues ya, ni modo. Claro. Digo, en limitadas cuentas ni modo, ya no me atormento por el que me va a pasar. Claro. Me enfoco al estudio, yo tengo mucha capacidad, yo soy un hombre medicina. Ahora, ya digo, pues no es necesario que transites por lo que yo para alcanzar lo que deseas. Y, o sea, porque nada de lo que aprendí se me ha olvidado. Claro. Nada de lo que aprendí. Por eso yo soy tan efectivo con mis remedios que hago para la salud, para todos los ámbitos. O sea, todo lo que energéticamente nos está afectando, y mis miles de seguidores, cuando de repente, no sé, un día digo, hoy voy a dar cosas si quieren. Bueno, pues imagínate la gente como busca eso, ¿no? Que pues, la gente que requiere reconocimiento, fama, los atajos, dinero. ¿no? Que creo que es lo más sencillo que le... O sea, bueno, le dan a entender a los demonios que hay atajos y ellos... Sí, pero bueno, pero yo no los invito a cosas malas. Eso no es malo. No es de culto al demonio. Okay. No, porque no, digo, en otro momento te voy a explicar cómo se fecunda. Sí, hay cosas malas. Sí, tú vas a decir, esto es para matar o esto es para que no te maten. ¿No puedes adelantarnos algo? Bueno, pues sí, yo hago mis remedios mágicos, por así que así les llamo. Me gusta ese misticismo, pero sí, no, a la gente no te digo, no promovemos la adoración del culto. Josué Velázquez, no tiene templos, no tiene nada. Okay. Si hay un lugar, de repente, cuando una vez cada 2-3 meses abro para atender gente, revisar casos extraordinarios. Okay. Y llegan sacerdotes, pues sí, religiosos, ¿no? De otros cultos o lo que sea, y analizamos casos complejos, porque, por ejemplo, para la región de Morelos en la que yo estoy, todavía la brujería es activa. En la Ciudad de México es activa, bueno, en esos lugares es muy activa, es muy común. O sea, tú vas a las iglesias y ves los fetiches colgados a San Miguel Arcángel, a la Ánima Sola, porque es brujería prácticamente. Y allá tú ves a la gente hecha sapo. Son fetiches. Allá, por ejemplo, yo vi un caso de brujería extremo. Fíjate, cuando conocí ese caso me empecé a interesar en investigar a María Sabina. Su papá murió haciéndolo guajolote. Es decir, un nahual. No. Le hicieron brujería para quitarle tierras al papá de María Sabina. O sea, eso está documentado. No estoy inventándolo ni me lo dijeron. Bueno, o sea, sí me lo dijeron, pero está documentado. Hay una investigación. Sí. Porque ella se volvió una celebridad en esos años y hubo mucha gente, antropólogos, sociólogos, pues interesados en investigar su historia, ¿no? Totalmente. Bueno, ella revela que su papá muere porque se empezó a hacer guajolote por la brujería. Le empezó a crecer. Ahora, ahí incluso hay un estudio donde dice que pudo haber sido pues algún hongo o algo, ¿no? Una enfermedad en la piel y cosas así. Pues sí, la brujería lo que hace es provocar que esa enfermedad que no tendría por qué darte se active en tu cuerpo. Yo te puedo poner un cáncer en la barriga o dejarte sin caminar nada más por puro gusto. Porque lo puedes hacer. Porque puedo. Pues ahí es nuestra capacidad mental de no porque puedas lo debes hacer, Josué. Evidentemente ahí tienes una retórica, ¿no? Claro, pues somos morales. Sí, ahora sí, más allá de todo lo que me pueden criticar. Sigue siendo humano, ¿no? Pues sí, digo, pues yo ya estoy, ¿no? Bueno, pues eso ocurre. Y acá en Morelos, Oaxaca, Guerrero, que me invitan a ver, fui a ver un caso de una señora que se peleó con la nuera. Se muere el hijo y el hijo tenía tortillerías y pues la nuera lo estaba
pues la nuera dijo, pues Los son de mi esposo, ¿no? Sí. Y la señora dijo, no, pues se los vamos a quitar porque pues tú ya vas a andar con otro, ya sabes, los pleitos de allá. Y pues y las dos practicaban cosas. La mamá no, o sea, la mamá del difunto no hacía brujería, pero conocía a una bruja ahí del pueblo de ahí. La otra sí, mamá sí hacía brujería. Bueno, pues las dos empiezan a echar brujería. Entonces, señora, pues fue más débil o no sé qué, comió algo y se empezó a hacer un sapo. Okay. O sea, literalmente veías en la señora como rasgos en la piel. Así es, empezó. Que igual tú puedes decir, no, que este es porque un médico con el que yo consulté me dijo, mira, es que se le ven rasgos como, no recuerdo ahorita el término médico, pero la persona cuando toma muchos anabólicos, o estos químicos le empieza a provocar la cara de luna. Como, que usan para las articulaciones, desinflamación, porque la señora empezó a dejar de caminar y sus pies se le empezaron a hacer como si tuviera polio. Delgaditos, le empezó a crecer el tronco y la señora estaba así y sentía que se quemaba. Entonces ya la tenían en el piso en una lona con agua. Le estaban echando agua. Vean cómo es el contexto de... Porque allá afuera de repente, ¿cómo? Sapo, o sea, se transforma en sapo. No. En cómo lo está describiendo Josué es que se ve como sapo. Sí, se ve como un sapo. O sea, un sapo está así y nada más está con su cabeza moviéndolo, su cabeza gorda, una papada grande que se le infla, sus pies, las patitas del batracio, pero pies de la señora muy delgados, como si se hubieran reducido. Obviamente perdió masa muscular, adiposa. Por eso se le veían cortitos, porque empezó a crecer toda la cavidad torácica. O sea, sí existió una transformación morfológica. O sea, sí cambió su cuerpo por esa brujería. Al final la señora, pues le digo, no, ya no hay nada que hacer. O sea, ya estaba más que... No, ya perdida. La señora ya no tenía mente. Gritaba de repente, tenía momentos de lucidez, pero ya sus familiares nada más la tenían en el patio, en una lona, como si fuera una alberquita, con agua, porque la señora, si no estaba así, empezaba a gritar. Tal como si pusieras un sapo al sol. Sin necesidad de agua. Sí, estaba enfrentado a muchas cuestiones. Bueno, en este caso no se pudo atender por su avanzado proceso. ¿No? Ya estaba más, ¿no? Y ahora pues me dijo eso, a intervenir en esos casos. No ando haciendo cosas. Antes sí hacía cosas muy malas, pero después empecé a tener hijos y ya dije, ya no. ¿Tienes hijos? Sí, tengo. ¿Y muchos. ellos siguen tu...? No. A nadie le promuevo. Yo no vivo con ninguno. No vivo con ninguno, a nadie le promuevo. Pero evidentemente saben a qué se dedica su papá. Algunos sí. ¿Y ninguno de ellos te ha dicho, oye, yo quiero seguir los pasos? No, todos así de que, ¿cómo puedes creer en eso, papá? Sí, tal vez como la educación que ahora tienen, sus estudios. ¿Cómo puedes creer en eso? Pues porque se mueve. Claro. Oye, Josué, yo creo que pasaríamos horas y horas. Sí, claro. Y de verdad que los temas que abundan pues son temas que, ojo, por allá afuera yo siempre les inculco que pues, se pongan a estudiar, que no nos crean. Sí, hay que analizar el contexto, hay que analizar absolutamente todo. Mira, la primera regla es, Dios es bueno. Lo que Él siempre hace va en función de que estés bien. 2, o sea, Dios es amor. 2, lo que te está ocurriendo a ti es ahorita, y como te está ocurriendo es porque tenía que ocurrir en ese momento, de esa forma, tal cual. Que aunque te esté haciendo sufrir, llorar o algo, va en pro de algo positivo, porque lo que te está ocurriendo está permitido por Dios y Dios solo permite que te ocurran cosas buenas. Pero como los espíritus oscuros o demonios te dicen no es cierto y tú te mereces esto y tú te mereces, o no sé, te confunden la mente. De ahí por eso siempre hay una constante y yo creo que mucha gente por eso se acerca al culto al maligno o el culto a los muertos, se empieza a hacer brujería, pero yo sí se tiene que tener cuidado.
O sea, y tienen que juzgar a los líderes, claro, cómo viven, cómo van. Y por eso la mayoría de esa gente que tiene esos cultos oscuros, como el culto al demonio o el culto a la Santa Muerte, pues no son ortodoxos, son creaciones propias de ellos. Totalmente. Por eso les pasan cosas. Yo vi una entrevista de la Santa Muerte que le hiciste a la señora Zulema. Sí. Que ella narró que había perdido a su hijo, siendo adoradora de la Santa Muerte. Sí. Yo a Zulema la conozco, pero no su historia. Pero yo sí traté con Enriqueta Vargas, con todos los líderes de la Santa Muerte en México, con Martín George, con todos los que en su momento, pues uno ya sabe, están en la cárcel por secuestradores, otros están en la cárcel por cosas, pero el común denominador en las mujeres líderes es que pierden a su hijo. Es como, si no lo contó, ella dice textualmente, está aquí en Historias Embrujadas, quien quiera ver la entrevista, ahí está, le mandamos un cordial saludo, que no se siente defraudada, pero sí como desilusionada un poco. Bueno, aquí quisiéramos entender por qué ocurre. Ajá. Porque dicen, no, es que ya no te pide nada. Pues yo en mi experiencia creo que sí. Es que incluso yo lo pongo, por eso le decía de la religión, pues porque cuando pides hay una penitencia. Más bien, es como cuando le pides a alguien malo, te va a decir, pues sí te presto, pero porque eres de riesgo y a lo mejor pues te voy a prestar, pero como el riesgo de no pagarme te voy a cobrar de tal manera. Como el güey ese que no quiere pagar impuestos. ¿No? Ya lo dije. Mira, Enriqueta Vargas, líder del templo de Tultitlán, el más grande del mundo, la imagen más grande del mundo en Tultitlán. Su hijo primogénito, 600 baros. O sea, ¿sí es un patrón? Sí. Eva Moreno, la Santa Muerte Internacional de Kansas, que muy famosa en Estados Unidos, después viene a México, muy famosa, ella le atendía a los Moreira, ella una bruja muy poderosa. Sí. Su primer hijo también muere de una caída. O sea, sí hay como hay un patrón. ¿Como una ofrenda? Sí, pero pero a mí me consta que ellas no. Claro. No, pues ¿quién quiere? Mira, incluso nosotros hacemos una ceremonia en donde marcamos a nuestros hijos. Okay. Para que pues nuestros actos no trasciendan. Porque aunque va a ser tema de una conversación más larga en otro momento, claro, sobre las maldiciones familiares. Porque la Biblia sí nos habla sobre ellas. Ajá, sí. Pero yo en lo personal no veo por qué mis hijos van a pagar por algo que yo hice. Sí, claro. Es como en la ley, las penas no son transmitibles. Antes sí. Antes sí, debías y pagas. Ahora esto. Las herencias sí, pero por ejemplo, si tú asesinaste, yo porque soy tu hijo. No, pero en lo físico. O sea, él habla a lo espiritual, ¿no? O sea, por eso. ¿No? Si ni siquiera en lo material es transmitidas, son transmitibles tus deudas, ¿por qué en lo espiritual tendría que ser? Claro. Ese es un tema que yo creo que vamos a abordar. Sí, ya en otro momento, ¿no? Pero sí podcast. Existe. En Satanás, los que yo creo, que los líderes que he leído al respecto, la mayoría tienen cosas muy complejas en su vida. Sí, es como aquellos que eran malos hicieron ahora cristianos. Sí, bueno, el que tocan fondo y de repente. Mira, yo he entrevistado, hice un piloto hace muchos años para estar entrevistando a gente en la cárcel. Para que vieran manifestar, porque yo no sabía que en las cárceles había. El domingo estaba ahí el pastor cristiano, acá el católico, allá el testigo de Jehová, acá los santeros. Los del Santa Muerte, pues Enriqueta Vargas me llevó a muchos penales. Ella oficiaba misas a esos. Sí, desde el estudio pues, antropológico de cómo se segrega, cómo se van agregando. Pero sobre todo, cómo los cultos en esos lugares aislados crean una transformación. Sí, es cómo va cambiando la mente, justo entran muy malignos y luego se arrepienten por alguna razón. Sí, mira, yo creo que referente a mis estudios, la mayoría de los templos actuales es de gente expresidiaria. Es un común denominador. Hay una Santísima Muerte por acá por el estado, está enorme, es un gigante. Y la edificaron, la mayor parte son expresidiarios. Y yo le decía yo a Enriqueta, oiga, ¿por qué aquí tienen este templo así?
O sea, un nichito. Ujú. Y acá este otro nichito acá. No, es que este es del líder del penal y aquí sí. Y salen y esa gente, porque vieron casos que yo seguí la historia, yo documenté la historia, decía, es que sí, gracias Enriqueta, es que yo soy, en una entrevista que hicimos, dijo, pues es que ella me ayudó, me llevaba y yo dije que cuando saliera iba a poner mi templo. Claro. Pero pues como aquí no hay a quien preguntarle, no hay como decirle al padre, venga a dar misa, Claro. La tengo que ya dar yo. Claro, la oficial. Por eso entonces se crea una nueva corriente de adoración. Otro nuevo culto. Pero ya te estaremos hablando otra vez y espero que no sea la última. En algún momento, claro que sí. Es un placer conocerte. Gracias. Y compartir conocimiento, sobre todo. Sí, sobre todo. Redes sociales, querido. Solo tengo Casa Grimorio, es mi Instagram, así, @Casa Grimorio. Es el nombre de mi casa editorial, yo no uso tampoco siquiera mi nombre, se llama Casa Grimorio. Y pues ahí me pueden escribir a casagrimorio@gmail, que es mi correo, escribirme, conocer sobre tanto de las cosas que pongo a la disposición de la gente para ayudarse. Pues, Josué, muchísimas gracias. Claro, un gusto, un abrazo. Gracias. Éxitos a todos. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando, de verdad. Aprovechen la información. No se crean todo. Hasta la próxima.